Sean todos muy bienvenidos a una visión semanal más, este video donde hacemos el análisis macroeconómico de la semana, entender también el contexto técnico y algunos gráficos de interés. Soy Ignacio Mieres, analista en XTV, y primero agradecerle a cada uno de ustedes por sus apoyos y comentarios. Desde ya les dejo a ustedes la elección para el próximo video de día sábado. Díganme qué activos buscarían que cubramos. En este caso vemos que hay una especial atención entre los metales preciosos, pero les dejo a ustedes la conclusión final de qué activo analizar. Dejen su preferencia en los comentarios. Comencemos. Bueno, la visión semanal del día de hoy se centrará especialmente ya de cara a consolidar lo que hemos visto y que ver en las perspectivas a 2026. Y es por eso lo llamaremos las narrativas macroeconómicas de 2026. Una narrativa en 2025 que estuvo centrado especialmente en aranceles. Bueno, veamos qué nos depara para el próximo año. Primero, volvamos a involucrarnos en una de las temáticas que creo que para ninguno de ustedes es sorpresa. Vamos a entrar en la narrativa de la inteligencia artificial y especialmente ver cómo lo están haciendo los beneficios y también este CAPEX que ya hemos planteado y profundizado en varias oportunidades. Bueno, lo que estamos viendo es que este ciclo de la inversión de renta variable se puede definir con una palabra: inteligencia artificial. De hecho, en este gráfico ustedes pueden ver cómo se compara los hiperescaladores, el gasto en capital que tienen, y es directamente proporcional hacia los beneficios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Este alto gasto en capital para poder capitalizar la inteligencia artificial ha sido uno de los principales drivers hacia esta narrativa positiva. Entonces lo que vemos es que la inversión justamente en inteligencia artificial ha estado impulsando la renta variable, principalmente los gastos en infraestructura. Entonces vemos que esto desencadena un ciclo de retroalimentación, lo que se hablaba a comienzo de año, esta economía circular, en donde hemos planteado cuando se inicia una revolución, tiende a tener estos componentes, y acá quiero tomarme unos minutos más para que ustedes entiendan. Generalmente cuando se inicia una revolución se le asocia siempre a una burbuja, y esto es porque no se puede explicar, no. Lo que nos muestran los análisis es que el 73% de las revoluciones tiende a terminar en una burbuja. Lo que sucede acá es que vemos que el proceso de una nueva área, una nueva tecnología, viene de la primera parte, que es capturado por el privado. El privado lo captura con pequeñas empresas, y esas empresas es la parte más frágil que hay en este ciclo. ¿Por qué? Porque se espera que se pueda ir aumentando la capitalización e integrar nuevos agentes hacia este grupo de empresas, para luego pasa a ser algo más de infraestructura hacia los gobiernos. Bueno, nosotros lo que estamos ahora es en este pequeño grupo de empresas que buscan explotar esta área del negocio. De momento vemos altas valoraciones, alto capital, y eso ha llevado que genere este círculo de beneficios. El problema es que no empezamos a ver las otras variables, cómo se ingresan otras empresas, otros sectores que se puedan ver beneficiados, y también cómo se incorpora el aparato del gobierno ante eh, esta nueva revolución. Entonces, lo que sí vemos es que se está elevando la inversión privada, y esto podría tener perspectivas mixtas en torno a los beneficios y márgenes. Es justamente a donde está mirando el mercado. Bueno, está bien que inviertas, pero ¿cómo se van a desarrollar los beneficios y los márgenes de la empresa que lleven a cabo estas inversiones? Entonces, lo que sí se espera es que esto pueda aumentar la productividad. Entonces vemos que este gasto en I+D, investigación y desarrollo, en hardware, informática o infraestructura, ahora representa aproximadamente solo un 9% del Producto Interno Bruto. Pero la productividad se podría quedar atrás. Vemos que el crecimiento de la productividad laboral sigue siendo moderado y desigual. Entonces no vemos que se esté generando esta efectos de sinergia o contagio a medida se va gastando en esta nueva área. Y como le comentamos, es esperable en una etapa inicial del ciclo. Vemos que los patrones históricos nos indican que suelen transcurrir varios años antes de que ese auge de la inversión se note claramente en la productividad. Pero quiero que vuelvan a esas fases que le hablé, y es donde ustedes van a tener que centrar todo su pensamiento de cara a 2026. Entonces, em,
tenemos que entender también por qué este auge en la inteligencia artificial aún no es visible también en los temas macroeconómicos. Bueno, acá tenemos cómo ha estado el Producto Interno Bruto algo estancado en los últimos trimestres, pero vemos que continúa aumentando el gasto en relación al Producto Interno Bruto hacia IT y también inteligencia artificial. Entonces vemos que la contribución no es significativa, solo representa el 0,3%. Entonces lo que estamos viendo generalmente son los cambios estructurales en el gasto. Hay un desfase que tenemos que entender entre la inversión y la implementación. Y también los costos ahora se esperarían que se materialicen y capitalicen como beneficios futuros. El problema es que se está todo ideando hacia la capitalización y captura de este mercado, pero de momento es la parte inicial de una inversión. Entonces, lo que sí tenemos es una posible oleada de beneficiarios de la inteligencia artificial. Bueno, primero teníamos una ola uno, la infraestructura y hardware. La ola 2, software y servicios de inteligencia artificial. Luego esperamos que se materialice en la economía real y vemos que hoy en día el impacto es sectorial más que sistémico. No se ha logrado llevar a todas las áreas en general de la economía. Y los grandes ganadores son las empresas que lograron transición exitosa de la inversión y monetizar la inteligencia artificial. Ahora hablemos de este gigante dormido, donde hemos visto problemas de las viviendas que podemos incluso compararlo con la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, este elefante blanco que ha tenido la vivienda de China. Y tenemos que ver qué es lo que está pasando con China, la deflación persistente y también si va a poder soportar la demanda global, el exceso de oferta que tiene China. Y acá entendamos lo que sucede. China opera con márgenes muy bajos sus compañías. Hay un problema en la demanda interna del país, lo que ha llevado a capturar otras áreas. Y es por eso que China ha sido un gran exportador. Busca la demanda en el exterior debido a estos problemas internos que continúa presentando. El problema es que también esa demanda se captura por las perspectivas globales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A pesar de todo el ruido arancelario que tuvimos en 2025, los flujos comerciales débiles y este crecimiento del proteccionismo, China está generando superávit comerciales casi el doble en comparación con el mandato de Trump, en donde hemos visto cómo posiblemente ha estado buscando rutas alternativas para lograrlo. Pero también vemos que el sector de la vivienda ha sido un problema que se ha mantenido bastante deprimido desde 2021. Entonces, lo que nosotros podemos ilustrar esta debilidad de la vivienda, o sea, del consumidor, es por el lado de la vivienda. Vemos que la situación actual muestra que persiste un sobreabastecimiento masivo, lo que refleja esta débil demanda y la emisión de hipotecas y la venta de propiedades se encuentran en sus niveles más bajos en al menos los últimos 5 años, lo que indica que continúa ese escenario deflacionario, no hay un repunte en la demanda interna de China. También cuando miramos los precios de las viviendas, y este es el claro ejemplo, vimos un fuerte auge en 2016, pero ahora vemos justamente que continúa su tendencia a la baja. Pareciera que esta crisis estructural que está viviendo China aún no muestra signos de mejora en un contexto que la demografía no se alinea hacia perspectivas. Seguimos viendo cómo Estados Unidos mantiene una tasa de crecimiento estable. Vemos que India se espera que sea uno de aquellos países que empiece a mostrar dominancia por sobre China en la demografía, pero vemos que China, las proyecciones siguen siendo negativas. Por lo que seguimos viendo que hay un problema en la productividad de la demanda y también en la demografía. Estos componentes son componentes estructurales para el crecimiento, lo que plantea serios desafíos para la economía china. Entonces también vemos que en medida de sentimiento, el sentimiento del consumidor ha mejorado ligeramente, pero sigue siendo bajo cuando lo comparamos con años anteriores. De hecho, cuando lo comparamos con la pre-COVID, esto está muy lejos de tener una mejora. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? Entonces, también vemos que hay un impacto en la deflación, no hay un consumidor que se vea incentivado, tampoco productores. De hecho, la inflación se acerca cercano a tasa del 0%.
y el índice de precio al productor en territorio negativo, lo que nos demuestra ese problema que está teniendo en demanda interna China. Cuando miramos los datos manufactureros, también miramos un PMI en contracción en un entorno que la expansión que ha tenido el crédito en China ha sido positiva. Hemos visto también cómo agregados monetarios como la M1 se han ido expandiendo, pero no ha sido capaz de alimentar el sector de la manufactura. Y cuando miramos el resto del mundo, vemos que sigue siendo el último recurso de China. En este caso, China ha podido redirigir algunas de las exportaciones a otros mercados donde destacamos África, y eso va a generar un entorno que pueda mantener esa exportación al mundo y mantener su indicador económico. El problema es cómo se pueda proyectar esto de cara a 2026, donde ya vemos y observamos que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto puede andar en torno al 4,5%. También la profundidad del mercado sigue siendo limitada y sigue siendo un problema para China. Cuando miramos los datos de China, vemos que los datos no están generando sorpresa. Recordemos que cuando cotiza mejor a lo esperado, seguimos viendo una tendencia a la baja. Y cuando miramos el índice de Citi de sorpresa económica, también seguimos viendo un escenario negativo, por lo que no hay un escenario en que los indicadores económicos nos estén mostrando al menos un cambio de la tendencia que veníamos viendo en 2024, 2025. ¿Cuál es la respuesta que se espera por parte de Pekín? Bueno, seguimos viendo que hay una expectativa de expansión en el sector tecnológico, también una expansión en la energía y la demanda que tenga este sector tecnológico, y promover las exportaciones también de un alto margen. Entonces, el tema es que China está pasando por un alto problema crítico, que es la debilidad interna que matizábamos anteriormente, y los subsidios impulsaron las fuertes ventas de vehículos eléctricos y productos eléctricos este primer trimestre de 2025, pero los hogares no necesitan más autos, por lo que sigue estando un problema estructural en la demanda de China. Entonces, el problema principal es que sin tener medidas contundentes de apoyo y financiamiento a la demanda interna, esperamos que esos problemas sigan. Entonces, esperamos que Pekín pueda comenzar a lanzar paquetes de estímulos hacia esa demanda. ¿Qué es lo que se podría significar esto para los mercados? Bueno, que eh, si no se recupera este consumidor local, China puede continuar teniendo problemas. La deflación y el desempleo pueden ser los principales catalizadores de los problemas, y esto también en un entorno que las tensiones comerciales y la competencia puedan ejercer presión en los márgenes corporativos. Recordemos que las empresas chinas son empresas que cotizan con margen de un dígito, no es como lo vemos principalmente en las empresas estadounidenses. Entonces, seguimos viendo que es probable que el Banco Popular de China continúe con esta política monetaria más moderada, recortes moderados las tasas, pero esto podría ser insuficiente para brindar apoyo a la economía china. ¿Qué es lo que tuvimos con el Banco de Japón y las perspectivas de que se empieza a reducir sus tenencias en acciones, especialmente en ETF del Nikkei, de cara a enero 2026? Bueno, lo que tenemos que entender es que el Banco de Japón comenzó a comprar acciones nacionales desde 1990 tras el estallido de la burbuja, y esto fue como respuesta a la crisis financiera. También acá se empezaron a aparecer estas políticas monetarias de QE. Sin embargo, seguimos viendo que ha sido un comprador crónico de la renta variable, de su propia renta variable, donde vemos que es el principal tenedor de acciones. Entonces, ese enfoque se convirtió en un factor clave de esta grande expansión del balance del Banco de Japón, como lo vemos acá. Y en septiembre de 2025, el Banco de Japón anunció que va a comenzar a vender su participación en ETFs, lo que podría marcar un cambio en el rumbo de esta tenencia de largo plazo. Entonces, esto nos debería preocupar a aquellos que están invertidos en renta variable japonesas. Bueno, cuando veamos que desaparezcan los flujos de Japón hacia las acciones japonesas, lo que va a estar es en el sector privado, en aquellos que puedan financiar o mantener esta demanda. Y de momento el panorama no es negativo. Seguimos viendo que la inversión doméstica y también la extranjera han estado siendo catalizadores positivos con una tendencia que se mantiene. Entonces vemos que las entradas netas de capital en el mercado japonés se mantienen estables. Entonces, también estamos viendo que está cambiando el componente y la estructura de las acciones japonesas, donde están intensificando las propias recompras de acciones.
Los bonos estados japoneses también vemos que alcanzaron máximo de 18 años en un entorno que la curva larga, es decir, el bono japonés de 10 años, comienza a mostrarnos un entorno que el mercado descuenta mayor inflación. Esto en un entorno que el Banco de Japón comenzó a subir las tasas de interés, la Reserva Federal está recortando las tasas, lo que estamos viendo es que la brecha entre el rendimiento de bonos de Estados Unidos y Japón comienza a reducirse. Entonces, lo que podría llevar este entorno es una repatriación de capital y también una fortaleza del yen japonés, lo que también podría presionar a las acciones japonesas y afectar a los exportadores. Entonces, cuando nosotros vemos la última encuesta Tanka, vemos que los fabricantes japoneses ya esperan una caída promedio del dólar yen japonés y ya está interiorizada la expectativa de que el yen japonés pueda comenzar a fortalecerse frente al dólar estadounidense. ¿Qué esperar para esta semana? Bueno, esta semana recordar que tenemos la celebración de Navidad el día jueves. Los mercados no van a estar abiertos y permítame también a ustedes desearles una linda festividad, que puedan estar con sus seres queridos y sea una linda una linda celebración. Y antes, ya mañana vamos a tener los datos de PCE, voy a estar con ustedes cubriéndolos y esperamos que sea una semana relativamente calma con los datos macroeconómicos, donde comienza a sonar lo que vamos a ver ahora, el rally navideño. Para eso vamos a hacer eco a los gráficos que publicaba Ryan Detrick de Garson Research y nos indica que, bueno, nos dice que años rally navideños, recordemos que comienza hoy hasta ya los primeros días de enero, em, mm, es un fenómeno estadístico donde la mayoría, las veces 75% de las veces tiende a encontrar que el SP500 vaya al alza, pero también hay años que sucede negativo. Lo que sí nos muestra Ryan Detrick es que es muy raro que sean 3 años consecutivos. Nunca ha sucedido eso. Y ya los últimos 2 años fue negativo, por lo que la tendencia es más favorable a que este rally pueda desarrollarse al alza. Y como comentábamos, esto tiende a tener un ratio de efectividad del 73.3%, en donde el promedio el retorno es del 1.27% en esos días. Antes de ir a ver los activos, vamos a ver cómo está la liquidez y cuáles podrían ser los principales beneficiados en la liquidez del mercado. Porque recordemos, una de las cosas que hemos estado rankeando en nuestro indicador de liquidez para Estados Unidos es que han estado encontrando mínimos de 2023, 2022. Eso nos genera un sesgo de que la Fed debería comenzar a intervenir el balance. Esperábamos que fuera de cara a 2026, sin embargo, lo que nos sorprende es que fue en esta última reunión donde comentaron que iban a comprar 4.000 millones de dólares por algunos meses y después se espera que se normalice en torno a los 25.000 millones, lo que va en torno a monetizar cierta parte de estos problemas, la liquidez de 300.000, 400.000 millones de dólares. Eso genera un entorno de alivio, principalmente esperamos que estas intervenciones en los repos se puedan reducir. También esperamos que se empiece a reducir la volatilidad entre las tasas SOFR y la IRB. Y también en un entorno en que esto pueda llevar de cara a 2026 que se tenga que ampliar el balance de cara al próximo año. Eso nos lleva a decir cuáles podrían ser los principales ganadores. Bueno, vamos a ver directamente donde esperamos que los principales ganadores puedan ser los mercados emergentes, continúe esta estructura de un dólar más débil, pueda llevar a que los mercados emergentes puedan continuar con su tendencia favorable que hemos estado viendo, si bien actualmente corrigen a su media móvil de 100 periodos, sigue estando en una tendencia alcista a corto plazo. También esperamos que el sector bancario con el Russell 2000, que ha tenido una corrección cercana al 38.2, pueda verse beneficiado en esa mejora en la amplitud, donde podríamos ver cierta volatilidad en el sector tecnológico, pero esperamos que el Russell 2000 pueda continuar con esta estructura. Y también cuando nosotros vemos que se inició este periodo de tensionamiento de la tasa de interés, el yuan japonés, o sea, el yuan chino se vio fuertemente depreciado. Esperamos ahora que esto pueda revertirse ligeramente y favorecer a un fortalecimiento del yuan chino. ¿Cuál es el panorama general en la lectura? SP500. El SP500 fue capaz de mantener el retroceso del 61.8, lo que esperábamos para poder materializar el rally. Vemos que mantiene el punto pivote y se mantiene en su tendencia favorable en esta tendencia que ya buscaría superar nuevos máximos históricos. El oro y la plata siguen mostrando nuevos máximos, si bien seguimos viendo que hay un alto grado de divergencia indicador MACD y esperamos que de cara al comienzo del primer trimestre de 2026 se vea un debilitamiento en los metales. La tendencia continúa siendo
alcista. Comentamos, sí hay una debilidad en la estructura del precio, sin embargo, de momento se mantiene toda la estructura y no se ha perdido ningún punto pivote relevante, al igual que la plata. Y comenzamos a ver también cómo se empieza a posicionar de manera positiva el platino, que ya supera máximos que no veíamos desde el 2008. Por lo que estamos viendo que hay una estructura de metales preciosos que se han visto beneficiados por este cambio en la estructura general, en donde hemos hablado que esta concentración de alto déficit e incertidumbre en el dólar e incertidumbre comercial y en la balanza comercial global ha llevado a que los metales preciosos tengan ese fuerte rendimiento. A nivel de bono del tesoro también se mantiene una estructura de soporte relevante. Mientras se mantenga esta zona podríamos esperar cierto repunte en el precio de los bonos. Una pérdida en la región del 61.8 nos podría mostrar un deterioro aún mayor en los bonos de largo plazo estadounidense. El petróleo ha seguido con la estructura a la baja, si bien tiene movimientos correctivos, mientras se mantenga por debajo de la región de los 62.8, la tendencia a mediano plazo sigue siendo bajista para el petróleo. Y también cuando miramos el dólar continúa con un debilitamiento estructural y buscando perder la región del 61.8, por lo que se mantiene en línea a este panorama general que hemos visto en la liquidez del mercado. Esa ha sido la presentación del día de hoy. Espero haya sido de su utilidad. Recordad que si les gusta este contenido pueden apoyarnos con un me gusta y comentarios en el video. Que estén todos muy bien. Adiós.